Tenemos aquí a Fanny Sánchez, que es alguien que tiene un background SEO, pero también es Product Manager y CRO Specialist en Mendes Altaren. Y has trabajado para marcas como Banco Santander, ACNUR, El Economista, y vienes a hablarnos de procesos de CRO, diseño basado en datos, y cómo los equipos de UI se integran con esto. ¿Lo he dicho bien? Sí, lo has dicho perfecto. Vale. Que parece poco, pero resumirlo en una hora me ha costado lo mío, la verdad. Voy a compartir pantalla. Sí. A ver, ¿me avisas si la veis? ¿La Sí, se veis? ve Keynote y ahora se va a ver la presentación. ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, pues nada, voy a empezar, como ha dicho Chris, hablando de diseño basado en datos, ¿vale? Y del rol del UI en un proyecto CRO. Probablemente hable más rápido de lo que a muchos os gustaría, espero que no tengáis problema con la conexión, pero todo lo que quiero contar en media hora es un poco... ha sido un reto para mí, que yo también me enrollo mucho, como ha dicho mi compañero Álvaro, entonces, nada, voy a intentar ir rápido, pero sobre todo recalcando los mensajes que os quiero comentar para que esté todo, al final de la charla os llevéis algo útil y práctico, ¿vale? Voy a empezar contestando la pregunta general, ¿quién soy? Pero va a ser súper rápida, porque Chris lo ha dicho todo. Yo vengo de un background SEO, yo estudié publicidad y vengo de un background SEO de más de 8 años haciendo pues arquitecturas web, migración de proyectos, SEO internacional y he pivotado poco a poco al CRO. Ahora soy Product Manager en Mendes Altaren, que es una agencia donde diseñamos productos digitales y servicios también pues para startups o diseñamos proyectos que están más o menos consolidados o son grandes cuentas. Hacemos en el espectro del diseño hacemos todo esto y ahora estamos además integrando el tema de Data Driven Design, ¿vale? Esa es la siguiente pregunta que tengo que contestar. ¿Qué es el diseño basado en datos? Pues es el diseño en el que se toman las decisiones estéticas y funcionales sobre el producto o servicio basándonos en datos. Súper importante para mí recalcar, datos tanto cualitativos como cuantitativos. Muchas veces tendemos a hablar de que el diseño basado en datos o a relacionarlo mucho con la analítica web y no se trata solo de eso, no se trata solo de números. Ahora después os ampliaré este tema. Entonces, ¿cómo integramos una data con UI en una agencia de diseño como es Mendes Altaren? Pues lo fundamental es crear sinergias entre las dos disciplinas y solo se puede hacer, la verdad, cuando los equipos están engrasados al máximo. No importa si la agencia es pequeña, si es cliente, si es agencia, si la magnitud, sino que haya muchísima sinergia y muchísima comunicación. Aunque hay múltiples maneras de integrar diseño y data, en Mendes Altaren utilizamos el diseño basado en datos en distintos tipos de proyecto. Hay muchos tipos de proyecto, pero estos son los tres principales en los que nosotros nos hemos enfocado. En todos ellos, lo que quiero que quede claro es que la metodología común es investigar, diseñar y validar. Investigar sobre el producto, sobre el público, diseñar en base a estas investigaciones y validar estos diseños. La diferencia esto es el denominador común, pero la diferencia es que se aplica a diferentes objetivos. Los tipos de proyectos tienen diferentes objetivos. Por ejemplo, en el primero de ellos, cuando un cliente viene buscando mejorar una KPI de su negocio, como puede ser aumentar el ticket medio de pedido, las suscripciones, aumentar los registros. Este es un fin muy específico, ¿vale? Aquí aplicamos el diseño basado en datos. Otro ejemplo donde podemos aplicarlo es cuando un cliente busca o necesita un rediseño de su proyecto. Aquí requiere especial sinergia entre diseño y data. En tercer lugar, tenemos a quienes vienen buscando validar una idea de negocio, un producto. Una vez definido ese blueprint, o nosotros podemos ayudarles a definirlo, diseñamos y validamos el Customer Journey a través de hipótesis y testing de todos los procesos. Pero hoy voy a ceñirme al primero de los modelos, porque por suerte para todos solo tengo media hora para hablar, porque si no yo no me callo ni debajo del agua. Voy a ceñirme, os voy a contar la metodología que usamos, la metodología CRO basada en este tipo de proyectos de mejora de KPI de negocio. Os voy a contar un caso de éxito y a partir de ese caso de éxito os voy a hacer que me acompañe en toda la metodología que hemos seguido. Entonces, voy a explicaros en primer lugar la metodología CRO que usamos para un proyecto de diseño basado en datos.
Este es el resumen del proceso CRO que aplicamos. Empezamos con una fase de entendimiento o de contextualización del proyecto y pasamos de ahí a la primera fase, que es la investigación, tanto cualitativa como cuantitativa. Para mí esta es mi fase favorita y es súper importante, luego os explicaré. En la fase de ideación, que es la segunda, es donde surge la magia. Priorizamos ideas, formulamos hipótesis y diseñamos los wireframes que acompañan a las hipótesis. En la tercera fase, la experimentación, es donde estas hipótesis se validan o se refutan con validación de A/B testing o test de usuario. Hay muchas herramientas de validación. En la siguiente fase, en el análisis de este experimento, procesamos los resultados y tomamos decisiones. Y en la implementación, que es la última fase, pues se suben a producción los cambios según si el análisis ha decidido que debería ser así. Entonces, ¿dónde entra el UI en todo este proceso? ¿Dónde entra el diseñador? Pues en las fases de ideación y de experimentación. En la de ideación, concretamente, yo le presento al diseñador los problemas que hemos detectado durante la fase anterior y este los convierte en wireframes que la verdad es que se me saltan las lagrimicas del gusto, porque muchas veces la facilidad que tenéis para solucionar unos problemas de una forma súper efectiva y súper creativa, a mí me encanta. Normalmente estos wireframes se preparan pues para las 2 o 3 primeras ideas y se los presentamos al cliente para que los valide. Si los valida, bueno, pues su agencia de diseño, de desarrollo o nosotros los adaptamos al diseño final a producción. En el caso que vamos a ver, en el caso de éxito que vamos a ver, nosotros solo creamos los wireframes y fue el cliente el que lo adaptó, ¿vale? Luego, en la fase de experimentación, el diseñador también tiene un papel muy importante en la auditoría del test, o bueno, como lo llamaríais vosotros, QA. Antes de que se lance el test y primero, sobre todo antes de que se lance, pero después de que se lance también tiene un papel importante en comprobar que no se está rompiendo nada en ningún dispositivo. Bueno, luego os lo contaré con más detalle, ¿vale? Así que vamos a pasar a hablar un poquito más detalladamente de cada fase acompañada del caso de éxito. Empezamos con la investigación, que para mí es la fase más importante de todas. Lula ha hecho una charla brillante de los test de usuario, bueno, en general es de toda la fase de investigación, que me ha encantado. Yo no voy a poder profundizar tanto en cada una de las investigaciones que hicimos, pero vamos, la Biblia lo que ha contado. Entonces, esta fase para mí es lo más importante y supone los cimientos de todo lo demás, lo que viene después, y sirve como un argumentario súper potente para convencer al cliente de probar estos cambios, porque a veces creéis que con que nos contraten ya están convencidos, pero no, les tenemos que convencer. Entonces, la voy a sobrevolar porque no tenemos mucho tiempo, ¿vale? En la fase de investigación hacemos análisis cualitativos y cuantitativos, pues como pueden ser heatmaps, entrevistas, encuestas desde usuario, grabaciones de sesión, la analítica web, también tiramos de ella. ¿Y qué extraemos de todos estos análisis? Pues insights, ideas, y no pocas. Extraemos multitud de ideas que tenemos que organizar de una forma pues lo más ordenada posible para que sea operativo a la hora de clasificarlas, de agruparlas para extraer ideas para test o otro tipo de validación. Podéis usar la herramienta que mejor funcione. Hay gente que usa Airtable, que es una pasada, pero yo soy más de la vieja escuela, yo uso una hoja de cálculo, ¿vale? Este es el documento donde van a parar todos nuestros insights. Yo lo llamo, bueno, nosotros lo llamamos plan global de optimización y podéis ver que hay un montón de campos. Luego voy a entrar en más detalle en cada uno de ellos. Y ahora pasamos al caso de estudio. Se trata de una tienda online de comida para llevar y de repostería. Es bastante conocida en el área de Madrid porque también tiene tiendas físicas. Luego veréis en las capturas de quiénes se tratan. La fase de investigación parte de un kickoff con el cliente fundamental, no ya solo el debrief que hemos tenido antes, sino un kickoff en el que tenemos que hacernos una idea de la situación y volver a alinearnos con sus necesidades, pedir la documentación necesaria, encuestas que hayan hecho por mailing a la gente que ha comprado, sus informes de NPS, todo lo que sea necesario y que nos pueda valer en esta fase. Luego, hacemos un análisis heurístico. Analizamos, en este caso del cliente, analizamos la experiencia de compra del sitio y tomamos nota de todo aquello que en base a nuestro expertise y a las buenas prácticas probablemente no estaba funcionando bien en la tienda o tiene margen de mejora. Luego revisamos las KPIs y las métricas claves del sitio, la analítica web, no nos podemos olvidar de ella. Pues, por ejemplo, las páginas con mayor tasa de rebote, mayor tasa de salida, página con menor tasa de conversión. Hay un montón de inputs que nos pueden dar pistas sobre qué no está funcionando. Por otro lado, hicimos varias entrevistas a miembros de atención al cliente y sí que es súper importante. Sabéis que atención al cliente es
un departamento súper valioso para recibir inputs, bueno, las redes sociales, todos los canales por los que recibimos feedback directo del cliente, pero no os ciñéis solo a preguntar por incidencias y por dudas, ¿vale? Interesaos por todo lo que puede influir directa o indirectamente con la experiencia de usuario, por ejemplo, la logística, los pedidos telefónicos, los gastos de envío. Luego nos fuimos a sus tiendas a hacer test de usuario. Lo bueno de estos test en las tiendas es que cuentas con público real, con público objetivo. Evidentemente tienes que tener en cuenta muchas variables, como hacerlo a una muestra variada de su clientela, y se pueden hacer de muchas otras formas. Se pueden enviar a elegir entre sus clientes a cierta muestra, pero nosotros lo hicimos así y nos sirvió mucho porque muchas veces nuestra ceguera profesional no nos deja reparar en ciertas cosas que el usuario sí que te va a hacer ver, el usuario real de esa tienda. Bueno, en estos test pides al usuario que realice ciertas acciones y no interfieres para nada en su comportamiento. Simplemente pides que te den feedback y vas observando. Esta es una de las pruebas para mí con más tirón y más valiosas, pero hay que leerlas siempre en contexto y en conjunto con las demás. También hicimos grabaciones de sesión con Hotjar, las analizamos todas, las categorizamos, las etiquetamos y pusimos notas en los momentos claves. Luego todo esto lo pasamos al plan global de optimización. Todas las pequeñas ideas de mejora, de problemas que vienen de la fase de investigación, las pasamos aquí. Intentamos que sea un documento totalmente accionable y, por tanto, pues veis que tenemos muchas columnas que clasifican la idea. Cada idea representa, cada fila, perdón, es una idea de mejora, esta idea de investigación. Veis también que tenemos casillas de verificación al final del documento, pues decimos de qué fuente proviene, si esta idea nos la ha dado un usuario en su test de usuario, o su comportamiento, quiero decir, si lo hemos extraído de un análisis heurístico, y hay veces que muchos de los insights se pueden ver en varias de las fuentes. Eso quiere decir que vamos por buen camino, que la mejora se detecta por varias vías y que hay que prestarle atención. A lo que vamos. De toda esta fase extrajimos muchas ideas que agrupadas pueden convertirse en test, y yo me voy a centrar en el test que os voy a explicar, en el que nos ocupa, que es sobre el comportamiento de la compra. Extrajimos 3 problemas principales respecto a este comportamiento de compra. El primero, los usuarios necesitaban confirmación cuando agregaban productos. El comportamiento que tenía el agregar a productos no era lo suficientemente explícito, por lo menos para la clase de usuarios que tenía la tienda, y resultaba confuso para el usuario. Veréis, solo podían saber que habían agregado un producto porque cambiaba. Bueno, y eso no era muy explícito, cambiaba el botón de añadir, luego lo explicaré también, o por el icono de la cesta, que cambiaba su número, veis ahí en la esquina superior derecha, en un icono que es como una bolsita, y abajo tenían una downbar que cambia de color cada vez que añades un producto. Se pone en verde, parpadea en verde y luego vuelve a su estado en rojo. Pero los usuarios no se enteraban. El segundo problema es que no saben cuántas unidades han agregado. ¿Por qué? Porque las funciones de añadir al carrito y el modificador de unidades que tiene el carrito se solapaban. Diréis, ¿qué? ¿What? Os lo enseño ya. Veis que, bueno, ni siquiera es un botón, el añadir a carrito era un enlace, y yo sé que muchos diseñadores de primeras en el heurístico, diseñadores, marqueteros, dirán, bueno, es que esto es lo primero que hay que cambiar, pero no siempre hay que cambiarlo, no siempre el usuario no lo entiende, no siempre provoca problemas. El diseño a veces nos tira mucho, pero hay que ver en contexto si está generando problemas. Este era el botón de añadir. ¿Qué pasaba? Que cuando clicabas se convertía en el modificador de unidades. Por tanto, mucha gente le daba más de una vez, porque a veces el añadir para convertirse en el modificador de unidades tenía un pequeño delay, un pequeño retraso, y cuando le daban varias veces, pues salía el modificador de unidades y agregaban más unidades de las que querían. Entonces no sabían, les provocaba confusión, y ahora qué he añadido, qué no he añadido, y por qué, y cómo lo compruebo, ¿vale? Lo que nos lleva al tercer problema, no saben comprobar el estado del pedido, no encuentran dónde mirarlo. Era en la cesta, en el icono ese pequeñito, y también abajo, pero no lo veían, no sabían cómo comprobar si habían hecho su compra bien o no estaban haciéndola bien. Ahora os voy a enseñar un vídeo, que espero por favor que funcione, vale, de la compra. Esto es la compra rápida, desde aquí también se podía comprar desde el listado de categorías. ¿Veis la barra abajo cómo ha cambiado de estado? Lo vuelvo a poner. ¿Veis? Producto añadido, y se ve ahora el producto. Desde aquí se podía acceder al carrito también. Y veis, el añadir se convierte en el 1. Y si no tenías cuidado y le das varias veces, añades más productos de los que quieres. ¿Vale? Lo veis, ¿no? Bueno.
Entonces, pasamos a la fase de ideación. Aquí se concretan las ideas para test y sus soluciones visuales y funcionales. Hacemos repaso, ¿vale? En nuestro framework de trabajo, nuestra metodología CRO. Después de la investigación, donde detectamos todos los problemas, o la mayoría de los problemas, llegamos a la fase 2, donde ideamos soluciones para resolver estos problemas y formulamos las hipótesis que tenemos que refutar o validar en la siguiente fase, en experimentación. Entonces, la fase de ideación la empezamos poniendo orden. Este es el itinerario que seguimos. Partimos del documento del Plan Global de Optimización. ¿Os acordáis del documento donde tenemos todo nuestro backlog de insights que hemos extraído de la fase de investigación? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es un triaje, valorar cada una de las ideas con el equipo del cliente, pues su equipo de desarrollo, a veces negocio también tiene que estar. Hay que valorar temas como, hacemos como un índice de priorización y valoramos del 1 al 10 la dificultad, por ejemplo, que entraña desarrollar la idea técnicamente o el tiempo que va a necesitar el test, el impacto positivo que podría tener sobre el negocio. Con todo esto sacamos un índice en el que podemos ordenar las ideas de más importante a menos importante. Entonces, escogeremos las 3 o 4 primeras ideas según esta priorización y realizaremos wireframes con la solución, la propuesta visual para cada una de estas ideas. Estos wireframes servirán al equipo del cliente para la siguiente fase, para el punto 4, para estimar, para entender mejor qué tienen que desarrollar. Con un visual ya lo entienden mejor, un visual que describe el comportamiento. Entonces, pueden estimar cuánto tiempo van a tardar en desarrollarlo. De esta forma, con esta última estimación, podemos retirar alguna idea de la mesa o poner otra más según el marco temporal que tengamos, porque a veces el cliente te define, quiero el framework, quiero el roadmap para los siguientes 3 meses. Entonces, tienes que saber qué puedes añadir o qué puedes quitar, qué tiempo tienes para cada idea, ¿vale? Entonces, si hacemos el triaje con el equipo del cliente, priorizamos estas ideas, hacemos wireframing de las primeras 3 o 4, estimamos con estos wireframing, bueno, el cliente estima cuánto tiempo le va a tardar desarrollarlo y creamos un roadmap. Entonces, debe quedar claro que en esta fase hacemos 2 cosas fundamentalmente. Una de ellas son los wireframes, donde nuestro equipo prototipa la propuesta, ahora veremos para este test, para las 3 o 4 primeras ideas prioritarias. Es importante que primero se valide sobre wireframes porque hacer un diseño final para que luego el cliente tenga un impedimento técnico, no tenga recursos o cualquier cosa, pues es una faena. Primero se crean los wireframes y se valida pasar a la siguiente fase con los wireframes. Y otra cosa que hacemos es plantear las hipótesis, ¿vale? Planteamos las hipótesis que nos ayuda a definir la solución. Esta hipótesis nos ayuda a definir, digamos, el wireframe, estos serán validados, la hipótesis será validada o refutada en la fase de experimentación, en la siguiente. Esta es nuestra hipótesis para este caso de estudio. Según los problemas que habíamos visto, nuestra hipótesis es que un comportamiento más intuitivo y explícito de la función de añadir al carrito de los productos incrementará el número de transacciones, los ingresos, el ticket medio del pedido. Esto es lo que tenemos que validar o refutar en la experimentación. De los problemas anteriores tenemos soluciones propuestas. Proponemos un carrito desplegable. Sabéis que la vista se va al movimiento siempre. La gente con un carrito desplegable sabrá si ha agregado algo al carrito o no y podrá ver su cesta además, todo en uno. Ahora os lo enseño el diseño. Separamos las funciones de añadir al carrito y el modificador de unidades y creamos un nuevo icono de cesta que sabéis que era muy pequeño, muy poco descriptivo, por una palabra, cesta, ¿vale? Para que no se pierda la gente. Estos son los wireframes que ideamos para este test. Veis que hemos separado, añadir a la cesta el modificador de unidades. Además, el carrito se despliega, se pueden modificar, sumar unidades, se puede eliminar el producto. Veis también que es grande y, bueno, también tenemos que hacer el wireframe móvil, que también se pasó al cliente, pero aquí se ve perfectamente que es bastante grande y que no hay manera de escapar a él, ¿vale? Tienes que ver, esa confusión ya no da lugar. Y para salir, bueno, pues teníamos un botón, podías clicar sobre un área fuera del carrito, podías darle al aspa. Os voy a enseñar el comportamiento, cómo se quedó cuando el cliente adaptó el diseño. Este es el diseño del cliente. Nosotros le dimos los wireframe y ellos lo hicieron. ¿Veis? Perfectamente separado con las unidades. Puedes añadir las unidades antes y añadir a la cesta 20 unidades si quieres y se despliega el carrito. Desde aquí también puedes manipular, modificar el pedido y puedes volver a la tienda con el botón o de muchas formas más. Este comportamiento también se hacía desde todas las áreas donde se puede comprar, desde la vista rápida también, ¿vale? Llegamos con esta idea definida a la fase de experimentación. Aquí vamos a llevar a testing la idea para validar o para refutar la hipótesis que hemos planteado.
Entonces, hacemos repaso rápido. Después de la fase de investigación, donde detectamos los problemas, llegamos a la fase 2, donde ideamos soluciones para resolver estos problemas y formulamos las hipótesis, lo que nos lleva a la fase 3, la experimentación, para validar o refutar estas hipótesis. Vamos a crear nuestro test. El testing se realiza con herramientas específicas, no os voy a aburrir, la mayoría de ellas utilizan la inferencia bayesiana para los cálculos, que es un rollo estadístico y matemático muy loco. Hay que entenderlo para poder interpretar los datos, pero bueno, las herramientas, digamos que ya te dan los resultados más o menos mascados, ¿vale? No me voy a enrollar con esto. Luego, en la herramienta de testing enfrentamos el diseño actual, que llamamos variante de control, el diseño tal cual está antes de llegar a nuestra idea, como lo tiene el cliente ahora mismo. Lo enfrentamos con la solución propuesta por el equipo de diseño basado en datos. A esa variante la llamamos variante 1. Segmentamos la audiencia y modulamos el tráfico de cada una de las variantes. Vamos a hacerlo de manera homogénea para este test. En el caso de que nos ocupa, lanzamos el test para todos los usuarios, de cualquier canal, de canal orgánico, directo, de cualquier canal, desde cualquier dispositivo, móvil, tablet, cualquiera, ¿vale? Era para el 100% de los usuarios iban a ver este test. Y enviamos el tráfico de manera homogénea, mitad y mitad, a cada una de las variantes, ¿vale? Es importante que sepáis que a cada usuario se le muestra siempre una única variante del test. Imaginaos que vosotros compréis en esta tienda regularmente, 2 veces por semana o incluso una vez al mes. Pues cuando entras, si está el experimento en marcha, el navegador te asigna una cookie, bueno, unos rollos técnicos que seguramente la mayoría ya sepáis, pero esto lo que hace es que cuando vuelvas a entrar, mientras está el experimento activo, no puedas ver el carrito de otra forma. Si ves la variante 1, el carrito que hemos propuesto nosotros, siempre que entras, siempre vas a ver ese mismo carrito, porque imaginaos, sería súper extraño y desconfiarías bastante, ¿verdad? Si cada vez que entras ves un carrito distinto. Entonces, es importante que sepáis que a cada usuario siempre se le muestra la misma variante del test. Entonces, para recapitular, en nuestro test vamos a enfrentar el diseño del carrito actual, que es, ¿os acordáis? El que tenía, que os muestro en la imagen, el que tenía la downbar que cambia de color cuando agregas un producto, el que tiene el icono de la cesta así pequeñito, que tiene el modificador de unidades solapado con el CTA de añadir. Vamos a enfrentar esta variante con la variante 1, con nuestro diseño, ¿vale? La propuesta del carrito desplegable, ¿vale? La propuesta del carrito desplegable y la ficha con su modificador de unidades y su botón exclusivo, cada uno para su función. Vamos a enfrentar una con otra en el test. Lo primero que hacemos en la fase de experimentación de nuestro cliente es preparar lo que llamamos la conceptualización de la hipótesis. Es un documento que sentará las bases de este experimento, digamos, desde los requisitos de medición que necesitamos para que todo se registre correctamente, hasta los objetivos del experimento o la configuración de nuestra herramienta de testing. También vamos a usar este documento para más tarde analizar los resultados y presentarlos al cliente, pero bueno, eso es cosa de cada uno, nosotros lo hacemos así. El mismo documento que usamos para conceptualizar y poner los requisitos y los objetivos, luego ahí desarrollamos, una vez se ha terminado el experimento, el análisis, para que todo quede como un aprendizaje, digamos, sea un ciclo que se abre y se cierra para cada idea de test. Esta es la hipótesis que queremos validar con nuestro experimento. Recordad que un comportamiento más intuitivo y más explícito de la función de añadir al carrito de los productos va a incrementar los ingresos, las transacciones y el ticket medio. Aquí os he querido enseñar algunos requisitos de medición extra que pedimos al cliente. Para este test en concreto pedimos estos, son reales. Como os explicaba antes, no solo vamos a basarnos en los datos de la herramienta de experimentación. Vamos a usar medición avanzada por 2 motivos principales. Es decir, lo que concluya la herramienta puede decir que ha ganado una variante u otra, pero a veces tener analítica complementaria nos sirve mucho para entender otros comportamientos. Pero bueno, la medición avanzada la usamos por 2 motivos principales. Primero, la herramienta no siempre se decide por una variante ganadora. Hay veces que el resultado es inconcluyente, no se declina por una o por otra. En estos casos, los datos complementarios nos van a ayudar a decidir qué hacer con el siguiente paso, si implementar, si iterar o qué hacer, ¿vale? En el segundo punto, nos sirve para conocer otros comportamientos. Por ejemplo, en el test que nos interesa, en el de ahora, nos interesa mucho saber cómo la gente está usando el carrito. En este test lo que hicimos fue pedir métricas para comprobar
si se modifica la compra dentro del carrito, qué se usa más para volver a la tienda, si se usa más el aspa, si se usa más el botón, si se usa más el clic, porque todos estos comportamientos nos pueden ayudar para detectar patrones en nuestros usuarios que podamos aplicar a otras partes de la web que tengan patrones similares o un comportamiento similar. Entonces, la analítica complementaria es muy guay para eso, ¿vale? Cuando se lanza un test hay que pensar muy bien en esta analítica avanzada, siempre es conveniente. Dónde se ha hecho clic, dónde no, todos estos puntos nos van a ayudar a decidir mejor. Antes del lanzamiento tenemos que auditar o revisar la preproducción del mismo. Suele haber una preproducción en desarrollo y tenemos que auditarla bien a 2 niveles, data y UI. Si recordáis, esta era una de las partes donde UI nos tenemos que apoyar en los diseñadores, tienen que hacer un QA. Antes de lanzar hay que auditar muy bien en distintos dispositivos y navegadores. Tenemos que comprobar que tanto en diseño como en data todo está funcionando correctamente, que no se rompe el diseño en ningún navegador, ni ningún dispositivo, que se están disparando todos los eventos, que en el data layer está todo en orden, que Tag Manager lo recoge todo, etcétera. Luego, nuestros UI también tienen que analizar y aprobar las posibles adaptaciones que se hayan producido en los wireframes por temas técnicos y otros. Es decir, yo diseño un wireframe y mi cliente lo va a adaptar al diseño. No siempre es así, pero a veces sucede que nosotros no desarrollamos el diseño. Entonces, cuando lo adapta el cliente, muchas veces se toman licencias pues, por impedimentos técnicos o por otros temas. Entonces, tenemos que ver que esas pequeñas variaciones del wireframe al desarrollo final no vayan a afectar a la usabilidad y que sean admisibles, ¿vale? Después de la publicación, también tenemos que cerciorarnos de que todo funciona correctamente y que las herramientas están recogiendo datos. Esto ya es a nivel del equipo de data. Luego, llegamos a la fase del análisis de resultados. El test ha terminado y tenemos que sacar algunas conclusiones. Hacemos repaso. Después de la investigación, donde detectamos los problemas, ideamos soluciones para resolver estos problemas y formulamos hipótesis, lo que nos lleva a la fase de experimentación para la validación o la refutación de estas hipótesis. Ahora analizamos los resultados de la fase de experimentación. Y analizamos no solo los datos de las herramientas de testing, sino también la medición complementaria que hemos implementado para enriquecer la toma de decisiones. Aquí tenemos un resumen del test. Un resumen, estuvo 17 días en ejecución, ganó la variante 1, el diseño que propusimos nosotros, y los objetivos que configuramos en la herramienta eran las transacciones y los ingresos. Y aquí los resultados en cifras. Registramos 10 transacciones más que supusieron un 13% más de ingresos en los 17 días que duró el test, que dicho así, un 13% no parece mucho, pero depende de los ingresos de los que estemos hablando, de la cantidad de euros que maneje el comercio electrónico en cuestión. Si lo extrapolamos a todo un año, imaginaos, muchas veces para que el cliente entienda cómo de grande podría ser este cambio, lo que hacemos es trasladar este beneficio a todo el año anterior, a toda la actividad del año anterior. Si esto lo hubieras tenido desde el año, todo el año anterior, si este cambio ya lo hubieras implementado y hubiera estado un año completo, hubieras ganado tropocientos mil de euros. Eso les gusta mucho, como os podéis imaginar. Además, el valor medio del pedido subió un 12%, lo que está bastante bien. Respecto a los datos complementarios, recordáis que implementamos en la variante 1 datos para saber cómo se usaba el carrito, pues descubrimos algunas cosas interesantes, cosas que funcionaban bien. Por ejemplo, la tasa de uso del modificador de unidades dentro del carrito se medía por separado, la de la ficha y la de dentro del carrito. Pues descubrimos que se usaba, así que podemos decir que cumplía su función, ya que no tenían que ir a la página de carrito para modificar el pedido. Y el botón de volver a la tienda era el que más se usaba de todos. De ahí podíamos sacar la conclusión, además, de que hay que ser bastante explícito con el comportamiento de cada función en este tipo de cliente. Por último, bueno, esto es lo más fácil, digamos. Por último, tenemos la implementación o las subidas a producción. Después de la investigación, donde detectamos los problemas, que nos ha llevado a una ideación de hipótesis para resolver estos problemas, que a su vez nos ha llevado a la experimentación para validar o refutar las hipótesis, analizamos los resultados y procede, si los resultados nos dicen eso, pues implementamos la subida a producción con los cambios. En base a los datos, siempre. En base a los datos del análisis tomaremos la decisión de implementar o no la nueva variante. Me estoy cronometrando y me han sobrado 2 minutos para preguntas. Así que muchas gracias a todos. Cris, cuando quieras, no sé si la gente se habrá enterado. Disculpad por hablar muy rápido, pero no quiero retrasar mucho a los compañeros que tengo detrás. Por eso.
Esos son troles, son mis compañeros seguro, que me dicen que soy una personaje, seguro, seguro, me están troleando. Vale. Vale. Ya. Sí, pues es complicado, pero es un poco como trabajar en remoto. Al final es contar con buenas herramientas online. Hemos empezado a usar Zoom, pero también tenemos Slack. Lo que pasa es que depende mucho del público. Por suerte, eh, de momento no nos hemos tenido que plantear hacer a un público como el que, por ejemplo, el de este cliente, que había gente bastante mayor, había gente que no era muy dada a las tecnologías. Entonces ahí sería un reto. En caso de aislamiento intentaríamos hacer lo mejor posible con las herramientas que tenemos de videoconferencia. Hay herramientas que usamos también para las retros que sirven para mover post-it con ideas. Las grabaciones de sesión siguen siendo lo mismo. Lo único que nos entrañaría dificultar realmente es el test de usuario, porque lo demás se puede hacer perfectamente a distancia. Llamadas telefónicas con atención al cliente, etcétera. Pero el test de usuario es lo que nos reportaría más problemas. Intentaríamos hacerlo de forma telemática, como estamos haciendo tú y yo ahora, pero ya yo entiendo que sería un problema porque para gente mayor, imagínate, no sería fácil, hay que guiarles bastante. Así que, buena pregunta, gracias por ponerme nerviosa, porque como me caiga eso dentro de poco, No va a me las pasar. tendré que ver, me las tendré que ver. Te he hecho una pregunta sin audio en Twitch, con lo cual voy a repetir lo que has contestado, porque a ti seguro que te han oído. Lo que le he Vale. preguntado a Fanny es cómo están haciendo el research ahora, teniendo en cuenta las circunstancias que tenemos todos y bueno, al final cómo hace toda la investigación en remoto. Y creo que ahora sí me estaríais oyendo. Diría que sí. Pero ya. Y te voy a hacer la última pregunta y ya te dejo irte a cenar. Vale, Tía, pero déjame encontrarla primero. no te preocupes. Sí. Isa, ya estamos ya en la recta final, esto es pan comido. Sí, pero ¿sabes aquello de que estoy leyendo cosas y ya no sé lo que leo? Tienes el cerebro ya en fusión. ¿Qué cerebro? A ver, si es que no la encuentro. Bueno, Bueno, sí, ¿cuántas? Vale, sí, da con ella. ¿Cuántas personas integran estos equipos de trabajo y qué tipo de perfiles? vale, el tipo de perfiles son sobre todo, también depende de la agencia, yo puedo hablar de la mía. Gente de diseño, evidentemente. Tenemos sobre todo en nuestra agencia lo que más hay es gente de diseño y perfiles de investigación, ya te digo, hay gente que viene de analítica web, hay gente que viene de, gente que viene de analítica web, gente que viene de investigación, o sea, rollos, sociología incluso, hay gente que viene como yo vengo del SEO, lo mío ha sido un viraje un poco extraño, pero la cantidad de los equipos, la magnitud de los equipos depende mucho del proyecto y de la agencia. Normalmente para un proyecto, dependiendo de su magnitud, tenemos a dos perfiles de diseño y dos perfiles de CRO. Con eso nos suele bastar. La fase más costosa a nivel de recursos internos nuestro equipo es la primera, la de investigación. Después de eso vamos bastante más ligero porque ya tenemos toda la base hecha. Entonces, hay perfiles de diseño, de CRO, de analítica, hay perfiles de investigación social y ya está, espero haber contestado. Sí, y ya está. Así como que no quiere la cosa. Pues, oye, espérate, que yo no he dado las gracias a todos por estar aquí y a ti por invitarme. Que sabes que no creo que nunca que no y te has aprovechado y me alegro mucho que te hayas aprovechado porque me lo he pasado súper bien en todas las charlas. Sí. Ha sido un poco estresante para mí, pero más para ti seguro y ahí estás al pie del cañón. Así que muchas gracias por montar todo esto, que ha sido genial, ¿eh? Y a todos los que estéis ahí también. Pues gracias a ti, ya lo sabes. Y pues nada, solo que si puedes recordar dónde se te puede seguir, en Twitter o demás. Ahora lo voy a poner, estoy en el chat de Twitch, ahora lo pongo también
En el chat de Twitch soy Fanny Sánchez y ahora pondré @pies sucios. Solo veréis desventuras en ese Twitter, no hablo mucho de cosas profesionales, pero bueno, si me queréis seguir, pues ahí estaré. Y luego os paso también el tema de la presentación y eso. Vale, lo pasarás por Twitch, que también lo estaban preguntando. Sí, sí. Vale, pues ya está. Por mi parte, a no ser que tengas tú alguna pregunta o algo más que quieras decir. No, lo que faltaba ya, yo no me callo. Pues nada, gracias Fanny por haber aguantado hasta estas horas también. Hasta luego. Hasta luego.